Hoy vamos a ver una segunda parte de este primer capítulo que habla sobre el significado de la voluntad de Dios, ya que todo este estudio va a tratar sobre esta pregunta que es: ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Y sí. Y la vez pasada vimos que está la voluntad de Dios general para todos los cristianos, pero está también la voluntad de Dios específica para cada uno de ustedes y para mí. Hay una voluntad de Dios. Y eso es lo que yo creo que es lo más complicado, ¿cierto? Saber qué es lo que Dios quiere para mí. Porque para la iglesia, todos sabemos más o menos qué quiere Dios para la iglesia, para los hermanos, pero para mí, Dan Villa, está difícil, o para cada uno de nosotros. Por eso debemos cada día buscar de la voluntad del Señor. Y existen dos tipos de voluntad que son las que veremos hoy: la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. ¿Les dice algo estas dos palabras? Voluntad decretiva, vendrá de algún decreto, y preceptiva, de un precepto. Y ahora vamos a ver las diferencias. Ahí. La voluntad decretiva de Dios. Los teólogos la describen como la voluntad por la que Dios decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía. Dios no negoció con los poderes elementales para formar el universo. Él no logró un plan de redención mediante ensayo y error. La cruz no fue un accidente cósmico que la deidad haya aprovechado. Estas cosas fueron absolutamente decretadas por Dios. O sea, como dice Génesis 1, Dios dijo y fue hecho. Simplemente así fue. Y Dios decreta algo, sucederá sí o sí. A diferencia de que nosotros cuando decretamos, puede ser que suceda o no suceda, y la mayor probabilidad es que no suceda, porque no tenemos mucha autoridad sobre los elementos, sobre muchas cosas, a no ser que Dios nos haya dicho efectivamente, decreta o di esto. Y en este caso, la voluntad decretiva de Dios es cuando Él dice: se forma el universo ahora. Hasta el día de hoy, los científicos, tanto cristianos como ateos, están luchando por determinar qué fue o quién movió la primera partícula para generar esta gran explosión que comenzó el universo. Mientras las personas agnósticas o ateos buscan una explicación, muchas veces llegan al absurdo, que ellos luego tienen que rectificarse. Mientras que la postura de los cristianos, de tanto científicos, filósofos, es de que Dios lo hizo. Y Dios calza justamente con quien puede haberlo hecho, que está fuera del tiempo, fuera del espacio, y que Él puede crear algo que no es eterno, porque el universo no es eterno. Y aquí, según esta voluntad decretiva, Dios formó todas las cosas. También, Él no logró un plan de redención mediante ensayo y error. No es que dijo: voy a ver si el ser humano peca, porque si en una de esas no peca, me sale bien el Adán y la Eva, y no hay problema. ¿Dios dijo eso? No, Él ya tenía el plan listo, porque sabía lo que iba a suceder. Luego, cuando envía a su Hijo, Dios no dijo: en una de esas le tienen buena a Jesús y no lo matan. Y todo estaba dentro del plan perfecto de Dios. Y sucedió tal cual como Él lo determinó. Por lo tanto, todas estas cosas fueron decretadas absolutamente por Dios y así sucedieron. Y sabe, pensándolo más específicamente, Dios decretó que usted y yo naciéramos. Porque ¿cuántos, por ejemplo, bebés no nacen? Por distintos motivos. ¿Cuánto potencial tiene el ser humano para poder crear vida en el sentido de seres humanos, pero no lo logra? Porque finalmente en la voluntad de Dios estuvo que naciéramos nosotros y no otros. Por lo tanto, eso habla de que Dios es bueno y que Dios todo lo sabe y que está todo dentro de su voluntad.
Vamos a avanzar ahí. ¿Tenemos libertad realmente? A veces tomamos una visión determinista de la vida que dice lo que será, será. Como Dios ya lo decretó todo, ya no tengo que hacer nada porque no puedo ir contra la voluntad de Dios. Haga lo que haga, toman esa determinación. Con ello adoptamos una forma subcristiana de fatalismo, como si Dios no hubiese dispuesto todo lo sucedido de manera tal que eliminara las decisiones humanas. ¿Se han fijado que hay personas que dicen nada que hacer? Haga lo que haga, me voy al infierno. No voy a estar con Dios. Hay gente que es fatalista. No, sí, hubo un tiempo que busqué de Dios, pero no hay caso. Yo tengo mi lugar en el infierno, dice así muy livianamente. Pero este es un pensamiento que no debiéramos tener los hijos de Dios. Porque el hecho de que Dios decrete y también determine cosas que sucedan no quiere decir que elimine la voluntad humana. Porque Dios es capaz de crear un universo con personas que piensan y toman sus propias decisiones y aún así eso no alterar su plan. ¿Dios lo puede hacer? Sí, es posible y Él lo hizo. Los teólogos clásicos insisten en la realidad de la voluntad del hombre al actuar. O sea, tenemos libertad para actuar y hacer algo. Yo puedo levantar la mano, lo puedo bajar cuando quiera, puedo moverla para allá. Si usted se quiere, se para el baño o no. Si usted quiere, cierra los ojos, si quiere, los abre. Pero sabe que cada una de esas cosas Dios ya las sabía. Pero no es que Dios lo haya mandado a hacerlo, sino que también está dentro de nuestra libertad. Entonces, insisten estos teólogos en que tenemos libertad para actuar, elegir y responder. Por eso Dios nos pide a nosotros responder de forma diferente a lo que haría cualquier persona. O cuando decimos, yo antes ya había salido un golpe, ya lo hubiera golpeado a la persona antes, pero ahora me quedo callado. ¿Ha escuchado usted esos testimonios? Yo ya le hubiese pegado un combo, una cosa así, o ya lo hubiese insultado, pero me quedé callado. Y es porque tenemos libertad para escoger cómo responder, cómo reaccionar. Dios realiza su plan a través de medios, mediante las decisiones reales de criaturas con voluntad y actuación. ¿Qué quiere decir? Que a medida que usted y yo vamos actuando en la vida, Dios va haciendo su plan. Porque no es bueno que nosotros nos pongamos a pensar, y si hago esto, no lo hago, ¿será la voluntad de Dios tan así, tan detallada de que si yo tomo esta decisión, ¿será bueno, será malo? No es tan así. Porque Dios, aún su plan perfecto, continúa con nuestras malas decisiones. Aunque nos equivoquemos, Dios sigue siendo fiel. Es como cuando, por ejemplo, un estudiante se encomienda a Dios para pasar los ramos y Dios en su voluntad ha predispuesto que se titule o termine la carrera. Pero en el camino puede ser que le haya ido mal, puede ser que algunos días se levantó tarde y no alcanzó a ir a clase, y eso está dentro de los errores que podemos cometer y Dios ya lo sabe. Y finalmente Dios cumple su voluntad. Como también hay personas que a último año, yo conocí varios hermanos, incluso cristianos. Mientras yo iba como en tercer año de la carrera, conocí a un hermano, un joven, que iba en quinto, ya estaba terminando. Y él me dijo, yo termino este semestre y no voy a seguir. Y yo dije, pero si no te queda nada para titularte, ¿por qué no hacer la práctica? Y yo le decía, no, porque Dios me llamó, así literal me dijo, al pastorado yo no voy a seguir. Y él ahora está trabajando ahí en una iglesia con su padre, y yo lo veo y realmente admiro que haya tomado esa decisión y él ya tiene su familia y todo, pero créame que eso estaba en la voluntad de Dios, porque sucedió, y sucedió en la voluntad del Señor. Y cada persona es diferente. De repente uno duda, ¿será que a mí me va a pasar lo mismo? Y a veces no me pasó lo mismo. Por eso uno no debe compararse con los demás, aun por muy parecido que seamos. Mira, él era hijo de pastor, le costó mucho estudiar, estaba terminando siendo cristiano y todo. ¿Será que a mí me va a pasar lo mismo? No me pasó lo mismo. Dios me dijo, termina bien la cuestión, hasta el final, y titúlate y trabaja y todo, y yo te detendré hasta que yo quiera. Bueno, hasta el momento he recibido algunas palabras del Señor diciéndome que me voy a dedicar al reino, pero no sé cuándo.
No, si ya estoy trabajando, pero a tiempo completo me refiero. Pero eso está dentro de la voluntad de Dios. Y aquí dice que nosotros no podemos negar que a pesar de nuestras decisiones, igual Dios va a hacer su voluntad. Hay causas secundarias como también primarias. Negar esto es adoptar una forma de determinismo que elimina la libertad y la dignidad humanas. Dios nos dio libertad y Dios nos dio dignidad para tomar nuestras decisiones. Y sabemos que Dios no nos hizo personas automáticas que determina, Dios dice, esto me van a amar y lo amamos de forma inconsciente, no es así. Porque Dios desea que lo hagamos por voluntad propia. Vamos a avanzar ahí. La voluntad de Dios versus la voluntad humana. Dios es soberano y su voluntad es más grande que la nuestra. Su voluntad restringe mi voluntad. Mi voluntad no puede restringir la suya. Cuando Él decreta algo soberanamente, ese algo sucederá. Me guste o no, lo elija o no, Él es soberano. Nosotros somos subordinados. Y esa es una forma de entender quiénes somos nosotros delante de Dios y que su voluntad es soberana y nuestra voluntad es subordinada a lo que Él determine, a lo que Él decrete. Por lo tanto, en esta lucha que es constante, porque nosotros igual queremos hacerlo, nuestra voluntad, queremos hacer lo que estimamos conveniente, finalmente, ¿qué va a prevalecer? La voluntad de Dios. Va a prevalecer la voluntad de Dios. Como dice ahí, Dios es soberano y su voluntad es más grande que la nuestra. Su voluntad restringe mi voluntad y por el contrario nosotros no podemos restringir su voluntad. No lo podemos restringir de ninguna manera. Ni llorando, ni pataleando, ni orando, ni ayunando. Dios va a hacer su voluntad de alguna manera igual. ¿Qué es lo que se doblega cuando hacemos estas disciplinas espirituales de orar, ayunar, adorar? Nuestro corazón se doblega, no la voluntad de Dios. Y es para entender las cosas difíciles que nos tocan vivir. Jesús en el huerto de Getsemaní clamó, lloró, sufrió, no para doblar la voluntad de Dios, que ya estaba determinada que Él tenía que morir por los pecados de la humanidad, porque Él necesitaba fortaleza. Y ahí, ¿qué es lo que se reflejó? Su humildad. No se haga mi voluntad. Tenía todo el derecho a hacer su voluntad, huir, porque Él sabía que venían esos hombres a arrestarlo en ese momento y Él podía escabullirse entre medio del bosque, pero no lo hizo. Él se detuvo firme, se mantuvo firme, pero también mostrando su flaqueza humana. Y en ese sentido nos muestra la dependencia que Jesús tenía del Padre. Lo mismo nosotros, debemos depender del Señor. La voluntad preceptiva de Dios, esta es la otra voluntad, la que vimos recién es la voluntad decretiva, que Dios lo que decreta, sucede. Y ahora es la voluntad preceptiva de Dios. Hay una voluntad que puede ser quebrantada, y es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Hay una voluntad de Dios que se puede quebrantar? Sí, y es la de los preceptos. Esta voluntad de Dios puede ser desobedecida. De hecho, cada día, todos nosotros la quebrantamos y la desobedecemos. Esta voluntad se encuentra en su ley, los preceptos, estatutos y mandamientos que Él le entrega a su pueblo conforman la voluntad preceptiva. Es lo que tiene en sus brazos Moisés ahí. La voluntad preceptiva es la regla de justicia de Dios para nuestras vidas. Por estas reglas somos gobernados, los cristianos, porque hay personas que no se guían por esta regla de conducta, que viven su vida como desean y por lo tanto tienen malas consecuencias. Por lo tanto, la voluntad preceptiva de Dios, ¿dónde está? En su ley. ¿Y puede ser desobedecida?
y de hecho es desobedecida constantemente. Por lo tanto, es la regla de justicia para nuestras vidas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? Esta es una gran pregunta. ¿Quién nos puede decir qué es bueno y qué es malo? En los colegios, en los institutos, en las universidades, todos los profesores nos enseñan, nos dicen, nadie te puede decir lo que es bueno ni es malo. Tú lo determinas por ti mismo. Pero ahí los cristianos decimos, sí hay alguien, y es Dios, y es su palabra. Pero ellos no quieren esa respuesta. Pero deja la religión en el otro lado. Para los cristianos sí, pero para todos. Por eso los legisladores, los que están en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, muchos de ellos son cristianos y ellos dicen, es que nosotros no podemos hacer leyes para los cristianos, porque nosotros tenemos que hacerle leyes a todos los chilenos. Pero se olvidan de que ellos también deben, dentro de esa ley, colocar lo que es una justicia que viene de Dios y que es lo mejor. Y Dios lo ha establecido en su palabra. Obviamente nadie está pidiendo que coloquen los textos bíblicos en la misma ley, eso no se pide. Pero sí el espíritu de la ley, que es lo que habló el Señor Jesús. Eso es lo que se pide. Pero esta voluntad lamentablemente es desobedecida porque nosotros no seguimos los mandamientos escritos de Dios. Porque el Señor nos ha enseñado los 10 mandamientos y luego Jesús nos enseñó otras cosas aún más difíciles de cumplir. El que le diga fatuo a su hermano, tonto a su hermano, es digno de ser castigado. Y nosotros hemos dicho cosas peores que esa. Y así otras cosas que el Señor ha establecido. Vamos a avanzar aquí. ¿Hacer o no hacer? Una de las grandes tragedias del cristianismo contemporáneo es la preocupación de tantos cristianos por la voluntad decretiva al punto de excluir y de descuidar la voluntad preceptiva. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que dice, no voy a hacer nada porque Dios ya determinó si voy a pecar o no y si voy a ser salvo o no, por lo tanto, me voy a dejar llevar. ¿Será bueno eso? Y descuidan los preceptos, los estatutos que Dios está establecido para que aprendamos a vivir dignamente delante del Señor. En lo que respecta a la voluntad soberana de Dios, asumimos que somos pasivos. Eso es verdad. Dios es soberano y ante eso no hay que hacer nada, no podemos hacer nada. Pero con respecto a la voluntad preceptiva, sabemos que somos activos y por lo tanto somos responsables. Usted y yo vamos a ser responsables delante de Dios de que el sol aparezca o no. Ustedes, seres humanos, no dejaron que el sol apareciera tal día. No tenemos cómo ser responsables de eso. Pero sí de cumplir sus mandamientos. Seremos responsables. Jesús nos va a decir, yo les dije que se amaran unos a otros, pero tú amaste, no amaste a nadie y dejaste que te amaran los demás. No. Te gustaba a ti nomás recibir amor. O amaste a los que te hacían bien. Y dice Jesús, no le hagan bien solamente a las personas que les hacen bien, a sus hermanos, a sus amigos, sino a aquellos que son incluso sus enemigos. Por lo tanto, vamos a ser responsables de eso delante del Señor. Los protestantes buscamos refugio en nuestra preciosa doctrina de la justificación por la sola fe. Sola fe. Yo solamente por mi fe soy cristiano, creo en Cristo y estoy listo. Con eso me consuelo, no tengo que hacer nada más. Olvidando que la doctrina misma debe ser el detonante de la búsqueda de la justicia y la obediencia a la voluntad preceptiva de Dios. Y este punto, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos. Que yo tenga libertad para actuar o no y que muchas veces caiga o no caiga, Dios lo que quiere es que mi fe vaya en consecuencia con obedecer sus mandamientos. Tengo que obedecerlos. Es que ya el Antiguo Testamento no vale y ahora la gracia no más. No es así.
Porque Jesús dijo, yo vengo a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Qué quiere decir? No a eliminarla. Vengo a cumplir la ley. Y Jesús cumplió toda la ley judía. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? De alguna manera tratamos de buscar consuelo, de decir, no, yo creo en esto, y esto es muy importante, hermanos, porque yo he tenido discusiones con personas que no entienden esto, donde dicen que una persona cree en Cristo, viene al Señor, no quiere dejar el pecado, un pecado específico, dice que no, ¿qué es lo que le dicen a estas personas? Está bien, mantente en ese pecado porque es la voluntad de Dios y tampoco es necesario que cambies. ¿Será eso lo que Dios quiere? Nosotros debemos decirle, eso es pecado y no debes hacerlo. Debes cambiar. Que al momento de que le digamos eso aún le cueste y esté luchando es otra cosa. Pero nosotros no podemos decirle que mientras esté en pecado va a estar todo bien. Obviamente van como nosotros lo decimos. Pero tiene que haber un cambio y una obediencia a la voluntad de Dios. La justicia bíblica, esto tiene que ver con lo que hablamos recién, con dónde encontramos lo que es bueno y lo que es malo, la justicia. La famosa declaración de Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿La ha escuchado usted? Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, lo que se ha vuelto un lema entre los cristianos, que viene de la doctrina de la justificación, solo por la fe. Y este lema tiene como punto focal el concepto bíblico de justicia. Simplemente el justo por la fe vivirá. Yo soy justo, vivo por fe, estoy listo, soy salvo. Y es muy complicado de explicar a una persona que no conoce al Señor. Una vez una persona me dijo, ¿qué significa el justo por la fe vivirá? Y me dejó en blanco. ¿Qué le voy a responder? O sea, que vive por fe. ¿Pero qué quiere decir eso? Y eso implica muchas cosas. Que vivimos creyendo en Dios y también en lo que Él ha establecido en su palabra. O que dice que nuestra fe va a transformar nuestra forma de vivir, porque vivirá por la fe. Por lo tanto, este es un versículo muy poderoso. Jesús hace uno de los comentarios más inquietantes. Es Mateo 5:20. Dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿A usted ha escuchado eso? Jesús dice, ustedes tienen que ser mejores que los escribas y los fariseos. Y nosotros decimos, qué fácil. Los fariseos son malos. Nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Será tan así? Para nosotros que leemos esto hoy, nos resulta fácil superar a hombres inescrupulosos y despiadados practicantes del engaño religioso. Sin embargo, debemos recordar que los escribas y fariseos eran hombres históricamente comprometidos con un nivel muy elevado de vida justa. O sea, eran un ejemplo para toda la comunidad, para todos. Obviamente que se equivocaron, pero no todos. Porque habían fariseos, escribas que amaban al Señor Jesús, pero en secreto le seguían por temor a los otros, como lo fue Nicodemo. Y vemos que el Señor Jesús nos dice, tu justicia, para que sea de acuerdo a mi justicia, tiene que ser superior a la de ellos, que sí cumplían los 10 mandamientos. Por lo tanto, ¿podemos superar a una persona que cumple los 10 mandamientos? Así, literal, ellos lo cumplen. ¿Por qué? Guardaban el sábado, no adoraban a otros dioses, se cuidaban y así. Desde el punto de vista humano podríamos decir, ellos ya tienen un paso adelante en ese sentido. Aparte están circuncidados, nosotros los hombres en este caso estamos ya. Ahí estamos en un gran problema con respecto a la ley de Moisés. Pero en este sentido, debemos tener cuidado cuando decimos, yo soy justo
porque en realidad quien nos hace justos es el Señor. Él es justo, nosotros somos injustos. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Está la justicia de Dios por la cual debemos medir todas las normas de lo bueno y lo malo. El carácter de Dios es el fundamento y modelo últimos de la justicia. ¿Quién es el modelo último de justicia? Dios o Jesús. Por lo tanto, la pregunta que hacen estos profesores, gente académica, se responde fácilmente con esto, pero ellos no la quieren escuchar. Por ejemplo, Jesús reprendió a los fariseos por diezmar de la menta y el comino, al tiempo que omitían los asuntos más fundamentales de la ley, la justicia y la misericordia. Jesús indicó que los fariseos hacían lo correcto al diezmar, pero estaban equivocados al asumir que los ejercicios litúrgicos habían completado los requerimientos de la ley. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ustedes cumplen muy bien cada ley. E incluso se van hasta lo más mínimo. Hierbas. Que algunas hierbitas que ustedes tienen, algunas especias, también las diezman. Y está bien. ¿Pero qué dejaron de lado? La justicia y la misericordia. Porque son despiadados contra las viudas, los huérfanos, son despiadados. Pero ellos habían descuidado estas cosas. Jesús indicó que los fariseos hacían lo correcto al diezmar, pero que estaban equivocados al creer que su liturgia completaba el requerimiento de la ley. Y ahí estaban equivocados. No podemos completar los requerimientos de la ley con cosas materiales, con cosas humanas. Tiene que haber un arrepentimiento del corazón y es lo que vino a enseñar al Señor Jesús. La justicia y la misericordia, que es lo que Jesús está aquí pidiendo. Las disciplinas de oración, estudio de la Biblia, comunión en la iglesia, esto es que vengamos, lo que estamos haciendo ahora es comunión en la iglesia, viniendo ahora los martes, testimonio y similares no son fines en sí mismos, sino que tienen como propósito asistirnos para vivir justamente. Estos esfuerzos espirituales no completan los requerimientos de Cristo. Son refuerzos, podríamos decir, ayudas para completar lo que Cristo quiere. ¿Y qué son esas ayudas? La oración. Por lo tanto, si yo oro, soy un hombre poderoso en la oración, ¿completé lo que Cristo quiere? Es un medio. No son fines en sí mismos. Es un medio para alcanzar algo. Todo el contenido bíblico de justicia está en la palabra griega dikaios. Se usa para referirse en el primer caso a la justicia de Dios y en el segundo caso a lo que llamamos justificación y en el tercer caso a la justicia o rectitud de vida. Tenemos tres aspectos de la justicia de Dios, que es lo que Dios dice que es bueno y malo. Todos sabemos lo que es bueno y es malo porque Dios ya lo puso en nuestra conciencia, en nuestra mente, y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Está como segundo concepto, que es la justificación. ¿Y qué es la justificación? Que yo como pecador necesito ser justificado. ¿Y cómo? Antiguamente matando un animalito, un becerro, un ternero, una ovejita, para ser justificado. Alguien tenía que pagar con su sangre por mi pecado. ¿Cómo se paga el pecado? Con sangre. Por lo tanto, mi pecado, ¿con qué sangre se pagó? Con la sangre de Cristo, porque yo no he matado ningún animalito. Si no hubiésemos tenido que matar algún animal constantemente, pero por la sangre de Cristo ya no tenemos que hacerlo. Y tercero, a la justicia o rectitud de vida. Debemos vivir justamente en esta vida, rectamente. Si hay algo que no me corresponde, no lo voy a tomar, aunque los demás lo estén haciendo. Se cae un camión de sandía, ¿qué empieza a hacer la gente? A robarse la sandía. Y estoy seguro que más de algún cristiano
evangélico, sacó su sandía y se la llevó al pastor. Para no decir que el pastor estaba ahí también sacando sus sandías. ¿Qué decir cuando saca un camión de cerveza? Pues ahí también los cristianos aparecen. No para tomarlas, para venderlas. No. Se da cuenta que pasan cosas que la gente dice, no, está bien, aprovechémonos. Total, ellos nos han robado. Y así tantas cosas. Pero si analizamos, ¿es justo delante de Dios? No importa las personas. ¿Es justo delante de Dios? No. Y eso es lo que yo incluso le decía a los jóvenes, hasta lo más mínimo, un lápiz. Que yo me lleve un lápiz para mi casa que era de la oficina. No es mío, me lo llevo para casa. O algunas hojitas. Yo en mi práctica, voy a acusar a mis compañeros, ellos imprimían sus apuntes y sus cosas en la impresora para sacarlos gratis. Y yo lo pude hacer, pero no lo hice. Y gasté de mi impresora, de mi tinta y todo, porque no es justo delante del Señor. Puedo decir, eso lo paga la municipalidad y a nosotros no nos dieron ningún peso ni para comer, ni para transportarnos, nada, gratis, totalmente gratis. Y eso era delante del Señor. No saqué provecho de nada. Distinto hubiese sido que me digan, este es un lápiz corporativo, te lo regalo. O si quieren sacan, bueno, pasa lo contrario, que por lo menos donde yo trabajo, muchas veces quedan cosas. Entonces yo le digo a las personas, llévenselo. No hay caso, me lo tengo que llevar yo. Me llevo a unos sándwiches, a unas cositas que quedan, porque nadie se los quería, porque está esa cosa de, no queremos tomar algo que no es nuestro. Y acá los jóvenes también pasa. Hacemos alguna convivencia, algo, quedan cosas, ¿y qué pasa con los cabros? No se quieren llevar, no se los quieren llevar. Entonces tenemos que estar obligando a las chiquillas a que se lleven las cosas. ¿Por qué? Porque uno entiende que como que no es justo o no es algo bueno que uno se aproveche. Obviamente estamos hablando de otra cosa. Es distinto aprovecharse y sacar ahí algo más. Por lo tanto, estamos llamados a dar testimonio de la justicia de Dios en cada área de la vida. Desde nuestros cuartos o habitaciones a los tribunales. Desde nuestros asientos de la iglesia hasta los mercados. La máxima prioridad de Jesús es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Vivir en justicia. ¿Cuesta? Sí. Cuesta no pasar por abajo el torniquete del metro porque todos lo hacen, pero nosotros no. Nosotros somos tontos por lo que dice el mundo y pagamos nuestro pasaje. ¿Para qué lo vas a pagar? Y así tantas cosas. Porque dentro de esto tiene que ver la madurez. Porque uno dice, no afecta en nada. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí afecta a tu corazón porque pronto vas a avanzar medio paso hacia el otro. Y así vas a avanzar hasta llegar a tomar algo en el supermercado, comértelo y dejarlo ahí. Porque hay gente que lo hace. Y no por necesidad. Porque están acostumbrados. Y lo han hecho siempre. Y llega un punto en que le enseñan a sus hijos. Y empiezan a repartirse las cosas. Yo lo he estado viendo. Y da una rabia, ¿sí? Porque no convidan. No. Da rabia. Porque uno dice, esto está mal. Y después, ¿qué decir del escándalo que se arma después en la puerta si es que el guardia le dice algo? Pero tiene que ver con nuestra justicia. Y también se ha hablado mucho, ¿cierto?, de los vueltos, cuando nos dan vueltos de más y todo, que hoy la gente se admira cuando una persona actúa honradamente, como sucedió un joven que devolvió 27 millones, creo. Cualquiera hubiese sido, no, yo encontré 1 millón. Solamente encontré 1 millón, no. ¿Y qué es lo que ha hecho la gente, las personas? Todos los seres humanos tenemos esa medida de justicia que Dios nos puso, sean cristianos o no. Y usted ha visto en las noticias qué es lo que ha sucedido con ese joven. Gente que lo llama para bendecirlo, para darle cosas, para animarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos puso a todos esa justicia. Porque a todos nosotros,
Si tenemos un dinero que se nos pierde y una persona lo devuelve, ¿cómo nos sentimos nosotros? Maravilloso, aunque la otra persona ni lo llamó. No importa. Bueno, hace un tiempo mi esposa se encontró 400.000 pesos a metros de su trabajo. ¿Y qué es lo que hizo ella? Ella con muchos problemas económicos también. Todos tenemos problemas económicos. Ella los tomó y avisó en un almacén que estaba ahí que si alguien se le había perdido plata, no dijo cuánto, que preguntara en el jardín infantil que estaba ahí. Entonces ella fue bastante inteligente y cuando llegaron las personas, ella le dijo ¿cuánto? Le dijeron, esto es, justo. Porque cualquier persona puede decir, a mí se me perdió plata, ¿cuánto? 10 lucas, ya. No era. No era. Entonces, y obviamente yo le dije, hay que hacerlo, hay que devolverlo. Y me dijo, no, está bien, y ella quedó tranquila. Por lo tanto, obviamente si usted encuentra 1.000 pesos o 10.000 pesos, no va a andar preguntando, porque obviamente ella, como pasó una vez después de un evento de jóvenes, generalmente se quedan las cosas, como ahora fuimos de Aguillo, se quedaron muchas cosas allá, de los jóvenes olvidadizos. Entonces el hijo del pastor puso como una mesa y encima puso todas las cosas que se perdieron. Y entre ellos puso un billete de 10.000 pesos. Entonces sacó una foto y la mandó para todas las iglesias. Adivine qué estaban reclamando todos. 10.000 pesos. Que a todos se les quedaron 10.000 pesos. Obviamente él las puso de su plata porque no se perdieron y era una broma. Pero ahí es donde sale todo. Pero obviamente era una broma. Entonces, hasta en lo mínimo debemos actuar en justicia. Que eso es lo que el Señor nos habla y nos bendice. Por eso el Señor nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que las personas que se creen justas. Y aún en la iglesia hay gente que se cree más justa que los demás. Y no todos somos justos. Solamente hay un solo justo que es el Señor. Por eso debe ser superior. ¿Cuál debe ser nuestro ejemplo máximo de justicia? Nuestro Señor Jesús. Él. Y hermano, créame que no hay nada mejor que estar tranquilo en nuestra conciencia de que somos justos delante del Señor. No importa que nuestros familiares, mira, esa plata te hubiese servido para esto, mira, ¿por qué no sacaste de la sandía que ahora tenemos cena? ¿Por qué no te la robaste? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste esto otro? Debemos actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Se da cuenta cómo poco a poco el Señor va revelando en nuestras vidas cómo debemos actuar? Porque la recompensa nos va a darla el Señor y no las personas. Les invito, hermano, a que puedan cerrar sus ojos.